Y por fin terminó la liga. Con el partido de ayer tenemos ya a los representantes de Libertadores, me refiero a la fase de grupos. Universitario de Deportes y Cusco FC serán los encargados de representar a nuestra patria. Siento que el partido termina siendo aquello que yo esperé. Un Cusco FC más entregado por los nervios, intentando atacar y cerrar lo más antes posible lo que viene siendo el encuentro, y un Sporting Cristal sabiéndose que tiene que intentar buscar algún descuido en la defensa de Cusco FC, intenta cubrirse, intentar simplemente replegarse para que de esta manera no le agarre mal parado. Es un partido que inicia un poco accidentado, un poco entorpecido. Me refiero precisamente al cuadro local, que no termina encontrando una buena forma de poder atacar, una buena forma de hacerle daño a Sporting Cristal, pero conforme pasaban los minutos se iba acentuando más en el campo. Termina por entender bien cómo va el trámite del encuentro, termina por jugarlo de mejor manera. Eso sí, no termina de generar un ataque medianamente peligroso. Creo que hasta el gol de Iván Colman, que viene siendo por un penal bien cobrado honestamente, casi que no se había visto nada del ataque de Cusco FC. Llega el penal, un penal bien cobrado, y ya con ese gol todo se termina relajando. Cusco FC, al haber empatado el marcador global, sabía que era cuestión de tiempo de que llegase el segundo. Simplemente decidió bajarle un poco a la intensidad del encuentro, procurar no cansarse mucho y empezar simplemente a esperar algún descuido de Sporting Cristal, que precisamente eso viene pasando en el balón parado. Creo que si hay una fortaleza de este cuadro, de este equipo de Rondelli, es el balón parado. Sin duda alguna el trabajo a balón parado viene siendo un tabú en la mayoría de equipos peruanos. Bueno, hoy día Cusco FC lo termina efectuando de muy buena manera para que llegue el gol del goleador, el gol del torero. Facundo Callejo ponía el 2-0, nos daba la clasificación momentánea y ya con eso el partido se cerró. Cusco no quería arriesgarse a buscar un tercero, no era necesario, y Sporting Cristal, ya a la desesperada, viendo que su estrategia de quedarse atrás, de encerrarse, de aguantar el partido. Y yo en este punto me pregunto, ¿realmente esa era la idea de Autori? ¿Venir a defenderse? ¿Estás de acuerdo que si vienes con un plantel solamente para defenderte, ni bien te hagan el primero, toda tu estrategia se va al caño? Bueno, al final del día eso ya depende más de él. Termina siendo un partido en el que Cusco FC no diría yo que dominó al cuadro de Sporting Cristal. De hecho, si te fijas las estadísticas, casi que no hay tanta diferencia. Y bueno, también es cierto que Sporting Cristal terminó remontando un poco esto de las estadísticas y maquillando bastante lo que viene siendo el encuentro con esos últimos 10 minutos en los que termina atacando un poco más, termina como que amordazando a Cusco FC en su propio área. Nunca sufrió, es cierto. Cusco FC creo que nunca tuvo mayor problema al momento de defender, si acaso un remate de Tábara de larga distancia, pero que Pedro Díaz termina controlando de buena forma. Pero precisamente toda esta arremetida del cuadro cervecero termina siendo producto de una expulsión absurda, y esto es algo que yo siempre he reclamado. Seguramente la clasificación va a terminar maquillando bastante este tipo de errores. Para que no digan que solamente critico cuando va mal y halago cuando va bien, no quiero caer en ese simplicismo del fútbol. El partido es bueno, terminamos consiguiendo lo que se quería, pero no podemos cometer errores tan absurdos como no solamente la expulsión, sino las amarillas que terminamos ganándonos por estupideces. Hermano, no hay necesidad de querer buscar el pie de más, esto siempre lo repito, no hay necesidad de querer provocar al rival o de querer forzar una tarjeta amarilla. Con eso lo único que logras es que el árbitro no te quiera dar una amarilla a favor, y lo que es peor, te terminas desconcentrando de lo que viene siendo el encuentro. La expulsión de Jean-Pierre da Silva termina siendo el punto clímax, un punto de inflexión para lo que viene siendo el ataque de Sporting Cristal, y eso termina siendo a causa de que precisamente los cambios fueron muy tardíos. Siento que Jean-Pierre da Silva tenía que salir antes porque ya estaba fundido físicamente, había corrido toda la cancha, hermano. Ahí siento que Rondelli se termina durmiendo, termina por forzar además o aguantar de más el cambio. Precisamente los dos jugadores que iban a saltar al terreno de juego ya estaban listos en la línea, termina produciéndose esta falta, una expulsión bien cobrada honestamente. Claro, al principio le saca amarilla el árbitro, pero en una época de videoarbitraje se sabía que le iban a terminar echando, y esto nos termina complicando bastante, porque si bien es cierto ahora Sporting Cristal no pudo aprovecharlo, cuando estemos en el ámbito internacional un equipo de afuera te va a castigar, y mucho, este tipo de errores, y hay que entender a cómo sobrellevarlos precisamente todo este tipo de temas. Yo entiendo la presión que se debe sentir, yo entiendo que muchos de los jugadores deben de estar bastante
exigidos no solamente por el público sino por ellos mismos, pero también tienes que tener la cabeza y el tino para tomar decisiones dentro del campo. Siento que la expulsión termina dejándonos bastante vendidos. Hoy no sufrimos las consecuencias, pero no soy un exagerado al decir que las sufriremos en el plano internacional. Me gustaría que se trabaje más esto en el ámbito de la mentalidad de los jugadores, que no se dejen llevar tanto por sus emociones y que terminen teniendo bastantes decisiones buenas. Referente a lo que fue Facundo Callejo, una tarde de ensueño, como siempre regalándonos noches mágicas en el Inca Garcilaso de la Vega, pero que ya se siente como una despedida. Si ustedes escuchan el post partido, en la entrevista de Callejo, notamos que hay cierto tono melancólico en sus palabras, lo que quiere decir que lo más probable es que no continúe en la institución. Siento yo que Callejo es un gran jugador que ha aportado bastante a la institución y sé que el potencial que tiene obviamente es muy superior a lo que viene dando Cusco FC hasta el momento. No me malentiendan, sigo pensando que Cusco FC fue el segundo mejor equipo del torneo local y sin duda alguna siento que tenemos bastante para poder dar a nivel internacional, pero Callejo puede buscar su crecimiento en otro tipo de clubes. Supongo que Universitario de Deportes se habrá contactado con él, es algo que desde siempre hemos estado escuchando. Tal vez son ofertas en el extranjero, se ha estado hablando de muchas ofertas en Argentina o en ligas más competitivas. Al final del día el jugador tiene eso, tiene el querer poder exigirse un poco más, el querer poder mostrarse para poder llegar a una liga en donde su fútbol pueda crecer precisamente por la competitividad. No es un secreto para nadie que la liga peruana carece de esa exigencia, casi que no hay equipos que te puedan hacer la pelea, son contados con los dedos de la mano, loco. Y en cierta forma solamente tengo palabras de agradecimiento para Facundo Callejo, que desde que llegó demostró ser un profesional, dejó todo por los colores, le dio todo lo que le pudo dar a la institución, siempre siendo bastante respetuoso, no solamente con sus compañeros o el comando técnico, sino para con nosotros, con la hinchada. Y eso es algo que le tengo que agradecer desde siempre. Se consagró como el quinto goleador de nuestra institución, agradecido desde siempre con el Facu. Si se va, los mejores éxitos en toda su carrera. Si se queda, a seguir apoyándolo, como siempre lo hemos hecho. Solamente nos queda pensar ahora mismo en Libertadores, pensar en cómo vamos a afrontar un torneo internacional. Ya es doble competencia. Con los fichajes que se hicieron, creo yo que ya tenemos una base buena. Creo que el equipo funciona bien. Si bien es cierto hay algunos puntos bajos, se pueden mejorar y pueden potenciarse en un plano más colectivo, no tanto individual, porque siempre nos hemos caracterizado por eso, por tener un gran enfoque colectivo. Y si ya demostramos que estamos para competir, pues hay que hacerlo en la siguiente temporada. En esta temporada no terminamos compitiendo en la liga, claro, lo terminamos haciendo por 2 o 3 fechas y después nos terminamos cayendo, que esto se debe a tener una plantilla tan corta. Yo siento que es momento de pensar ya en pelear el torneo, en pelear la liga, en estar siempre en puestos altos. Eso es algo que debe apuntar la institución, es para lo que se ha estado trabajando y las exigencias tienen que ser precisamente siempre esas. No puedes quedarte con lo que hiciste antes, tienes que empezar a pensar en lo que vas a hacer después. Ahora es momento de planificar la siguiente temporada, demostrar que no somos unos improvisados, sino que tenemos con qué pelearla. No siento que haya sido un año consagratorio, para nada. Como ya lo dije, casi que no peleamos el torneo. Si nos fijamos en los primeros encuentros de Cusco, nos costó bastante adaptarnos a un ritmo de juego de una competencia alta. Terminamos perdiendo en una clasificación de Sudamericana. Hay muchas cosas que se tienen que replantear. No fue un año en el que nos podamos consagrar como un equipo que pelea arriba. Siento que eso se va a lograr en el siguiente y tenemos que entender de que no podemos quedarnos simplemente con esta buena campaña y ya. Es momento de pensar en más, es momento de pensar a largo plazo y creo que eso es algo que la dirigencia lo tiene bien en claro y eso lo agradezco. No hay mucho más que decir. Cusco FC clasifica a fase de grupos de Libertadores. Un puesto que jamás debió ponerse en duda, un puesto que ya se lo tenía bastante merecido, pero que a causa de una pésima dirigencia en el fútbol peruano y unos playoffs absurdos tuvo que confirmarlo y lo terminamos haciendo, simplemente eso. Muchas gracias por regalarme de su tiempo, bendiciones para todo el mundo y como ya es costumbre en cada video, somos Cusco.